central. San Lucas capítulo 21, verso 24. Dice así la palabra del Señor. Luego voy a leer un texto en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 31 al 35. Pero primero vamos a leer Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán ya llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Daniel capítulo 2, verso 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Alabanza al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche en el nombre de Jesús por permitirme estar en tu presencia, Señor, y por permitirme participar de esta preciosa bendición en compañía del pastor Fernando y de toda la iglesia central aquí en Medellín. Señor, quiero pedirte en este momento que dirijas mi vida, Señor Jesús, que me inspires para que a través de tu palabra, Señor Jesucristo, la iglesia tuya pueda ser nutrida, pueda ser edificada, Señor Jesús. Quiero pedirte en esta hora, Señor, tu gracia, bendito Dios. Coloca gracia, Señor, en mi boca. Coloca gracia, Señor, en mis labios para proclamar la verdad de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Ilumina el entendimiento de cada persona que va a escuchar la palabra en esta noche, Señor Jesús, para que sea edificada la vida de esa persona, Señor, por medio de tu palabra santa, y que sea, Señor, esta noche este mensaje como un campanazo de alerta a la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús, en cuanto a la preparación espiritual para irnos contigo, Señor Jesús. Entender que esta preciosa iglesia, Dios mío, tiene un propósito, Señor, y tiene trazado un destino a través de tu palabra santa, Señor, el cual se está cumpliendo y se está llevando a cabo hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Alabanza al Señor Jesús. Dele una alabanza al Señor ahí, hermano, donde se encuentra. Amén. Gloria a Dios. Jerusalén será hollada por los gentiles. La palabra gentil o la palabra gentiles que aparece aquí en este texto de Lucas es el término utilizado en la Biblia para hacer referencia a las personas o comunidades que no pertenecen al linaje de Israel o al linaje hebreo. O sea, las personas o naciones que no son israelitas, o como es el término, como dice el término moderno, que no son israelíes. Jesús define este término como el periodo durante el cual Jerusalén, esta Jerusalén que vemos actualmente en el panorama mundial, esta Jerusalén estaría bajo el dominio gentil. Entonces, los tiempos de los gentiles se refieren específicamente a un tiempo
determinado según la profecía bíblica para que las naciones gobiernen al mundo, ya que Dios había levantado a Israel con ese propósito, pero ellos fallaron. El propósito de Israel o de Dios con Israel era ponerlo por cabeza de los pueblos, que las naciones vieran al Dios de Israel reflejado en ellos. ¿Sí? Hay un texto en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículos 5 al 8, que nos habla de esto. Dice que Israel, al cumplir la palabra de Dios, las naciones iban a decir, es decir, cuando el pueblo de Israel cumpliera la palabra de Dios, las naciones gentiles iban a decir de esta forma. Sí, como está aquí en este texto, dice: mirad, os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, es decir, ante los ojos de las naciones, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán. Las naciones gentiles iban a decir esto cuando Israel cumpliera la palabra. Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Note usted lo que dice este texto. Las naciones, al ver a los judíos, a los israelitas cumpliendo la palabra de Dios, iban a decir: ciertamente, pueblo sabio y entendido es este, nación santa, nación poderosa. Sin embargo, eso no se cumplió, eso no se llevó a cabo. Por eso entonces, Dios les da la oportunidad a ellos de que gobiernen, de que sean un ejemplo para el mundo, pero ellos no lo cumplen. E Israel es removido del escenario profético con un propósito especial de Dios, ¿sí? Algunos suelen tomar entonces ese gobierno de los gentiles, porque los tiempos de los gentiles, permítanme explicarlo, se refiere a un tiempo determinado en que los gentiles, o sea, las naciones, habrían de gobernar al mundo. Lo habrían de gobernar desde el punto de vista político, como también desde el punto de vista religioso. Los gentiles iban a tomar el dominio, el control y el gobierno del mundo, como lo podemos ver hasta el día de hoy. A raíz de que Israel no cumplió la palabra de Dios, Israel falló a los pactos que Dios estableció con ellos. Hay otras personas que, sin embargo, han creído que los tiempos de los gentiles se refieren a la oportunidad que Dios les ha dado a las naciones de conocer a Cristo y obtener la salvación. Porque la Biblia habla en Romanos capítulo 11, versículo 25, de la plenitud de los gentiles. Permítame explicarlo. Apóstol Pablo dice en este pasaje de la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este texto de la palabra del Señor se está refiriendo específicamente no al gobierno gentil, no a los tiempos en que los gentiles iban a gobernar al mundo, sino a los tiempos en que los gentiles iban a escuchar el evangelio. Dios
como dice aquí este texto, iba a permitir que Israel, como el pueblo del pacto, como la nación del pacto o el pueblo de Dios, se endureciera en parte, como dice este texto. Ellos se endurecieran espiritualmente y, como dice Pablo en otro pasaje, Israel tuviera un velo puesto en su rostro para no descubrir al Mesías, para no tener la revelación del Mesías. Y durante ese tiempo de endurecimiento, entonces Dios iba a tener un trato específico con las naciones gentiles para darles la oportunidad de salvarse. Es lo que conocemos hasta hoy como la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Sin embargo, esto es un tema completamente aparte de lo que es los tiempos de los gentiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque este se está refiriendo al tiempo de la iglesia, tiempo en que los gentiles, las naciones del mundo, iban a tener la oportunidad de escuchar el evangelio de Jesucristo, iban a recibir la revelación del Mesías Salvador. Las naciones habrían de convertirse a Cristo, y al convertirse a Cristo, mucha gente de las naciones iban a integrar la iglesia del Señor. Por eso dice aquí, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo entra la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles salvos, refiriéndonos aquí en este pasaje a lo que Pablo se refirió que es la iglesia, entran en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El día que el Señor Jesús haga sonar la trompeta, y que creo yo esta noche en compañía de muchos aquí que esa trompeta está a punto de sonar, van a entrar todos los gentiles salvos de todas las naciones, de todos los tiempos de esta dispensación de la gracia, van a entrar o vamos a entrar. Los que estén en los sepulcros serán despertados, dice la Biblia. Los que estemos vivos seremos transformados y juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabanzas al Señor. Así que este texto de la Biblia se está refiriendo es al tiempo en que la iglesia habría de estar en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que desligarlo de lo que la Biblia llama de los tiempos de los gentiles, porque los tiempos de los gentiles se está refiriendo es a un gobierno político y religioso que había de gobernar al mundo, ¿sí? Algunos suelen tomar el gobierno de los gentiles a partir del momento en que los judíos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Por eso leí el texto de Daniel capítulo 2. Allí aparecen, en ese escenario profético, aparecen varias naciones, gobiernos e imperios que habían de dominar al mundo. Ahí encontramos a Babilonia, a Media y a Persia, a Grecia, a Roma, y hay un último imperio que aparece ahí en ese escenario profético de Daniel capítulo 2, que es el imperio del anticristo. Entonces, algunos han enseñado que los tiempos de los gentiles, es decir, para que los gentiles gobiernen al mundo desde el punto de vista político, económico, religioso, cultural también, y también en otros aspectos, lo han tomado desde el mismo instante en que los judíos son llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, y es un periodo largo de tiempo que se extiende, escuche esto, hasta la segunda venida de Cristo. Sí, comienza cuando los judíos son llevados cautivos y termina cuando Jesucristo venga en su segunda venida, porque en la visión que tuvo Daniel, o la interpretación mejor que Daniel le dio al rey Nabucodonosor de la estatua que el rey vio, se muestra que al final de esos imperios que habrían de regir los destinos del mundo, se desprende de los cielos una piedra cortada, dice la Biblia, no con mano, que viene y le pega precisamente, golpea
los pies de hierro y de barro cocido de la estatua que vio Nabucodonosor. Y dice la Biblia que pulveriza completamente esa imagen, la hace desaparecer del escenario, lo que da a entender que terminan el imperio de los gentiles. Y luego dice que esa piedra cortada no con mano que se desprendió del cielo, que no es otra cosa sino la segunda venida de Cristo, dice que esa piedra hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Se está refiriendo este texto a lo que Jesús hará, a lo que Jesús realizará en Armagedón. Él vendrá en su segunda venida, pisará los poderes gentiles, dice la Biblia, y los someterá al dominio de él, al gobierno de él, y esa piedra hace un gran monte que llene toda la tierra. Eso se llama escatológicamente el reino milenial o el reino milenario, también le han llamado algunos, de Cristo en esta tierra. Jesús reinando, como dice Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esta es una perspectiva interesante acerca de los tiempos de los gentiles. Repito, que comienza con el imperio de Nabucodonosor y terminará con el imperio de la bestia anticristo en los tiempos de la gran tribulación. Quien terminará los tiempos de los gentiles es Jesús de Nazaret, viniendo glorioso sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y sometiendo a todo el mundo bajo la planta de su pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Hay otros hermanos. Es importante esto, las profecías bíblicas tienen una riqueza muy especial. Los que nada más ven una sola perspectiva en el escenario profético pueden estar equivocados. Otros suelen tomar el gobierno de los gentiles, y este también me parece muy interesante, a partir del momento en que los judíos fueron llevados, cautivos por Nabucodonosor, ya lo dije, pero otros suelen tomar el tiempo de los gentiles desde el año 70, cuando las tropas del general Tito entraron a Jerusalén y derribaron los muros de la ciudad, derribaron el templo, y a partir de allí comenzó el exilio judío. Y que tal exilio de los judíos habrá de terminar, oiga esto, en la gran tribulación, pero principalmente en la guerra de Armagedón. Que los que teorizan con esta, valga la redundancia, con esta teoría, dicen que cuando el general romano entró con sus tropas en el año 70 a Jerusalén, él sitió Jerusalén, dice la historia, alrededor del año 66 y medio de la era cristiana. Tito, el general romano, rodeó Jerusalén con sus tropas, y para el año 70 de la era cristiana, él entró con sus tropas, derribó las murallas de Jerusalén, derribó el templo, sometió a Jerusalén y al templo bajo el dominio, bajo el gobierno gentil, porque a partir de ese momento con los judíos han sucedido cosas muy interesantes a nivel mundial. Y entonces los que apoyan o respaldan esta teoría dicen que los gentiles van a estar bajo, que los judíos, van a estar, y Jerusalén va a estar bajo el dominio gentil hasta la segunda venida de Jesucristo. Es muy importante esta teoría también, porque si usted y yo nos ponemos a mirar, en el año 1948, para el año 1948, precisamente el 14 de mayo del año 1948, los judíos no eran nadie en el mundo. De ahí para atrás no eran nadie. Ellos habían desaparecido en el año 70, entre el año 70 y el año 135 de la era cristiana, cuando los romanos invadieron Jerusalén, derribaron la ciudad y derribaron el templo. Y escuche esto, qué interesante. Le cambiaron el nombre a la tierra de Israel y le cambiaron el nombre a la ciudad de Jerusalén. Como los judíos persistieron después de esa destrucción en vivir en su tierra y a no dejarse desarraigar,
los romanos para el año 135, debido a una rebelión que se llamó la rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba fue un hombre, un judío que se autoproclamó Mesías y se enfrentó a las tropas romanas, más o menos a eso del año 128 después de Cristo hasta el año 132. Se enfrentaron en una encarnizada guerra. Entonces los romanos, para poderse deshacer definitivamente de los judíos, vinieron, escuche esto, desarraigaron a todos los que estaban allá, le cambiaron el nombre a la ciudad, le pusieron el nombre Aelia Capitolina, en honor a una diosa romana. Jerusalén, por muchos años, escuche esto, se llamó Aelia Capitolina, y a la tierra de Israel le pusieron el nombre de Palestina, en honor a otra diosa pagana, ¿verdad? Filistea, viene de la palabra palestino, o Palestina viene de Filistea. Los filisteos habían sido encarnizados enemigos del pueblo de Israel, y entonces en venganza los romanos le cambiaron el nombre a la tierra y le cambiaron el nombre a la ciudad. Y eso prevaleció durante mucho tiempo, porque los romanos creyeron que cambiándole el nombre a la ciudad y cambiándole el nombre a la tierra, los judíos se iban a olvidar de su tierra, lo cual no hicieron. Porque aunque los romanos, los gentiles, los paganos siguieran llamando a Jerusalén Aelia Capitolina y a la tierra de Israel la estuvieran llamando Palestina, todo judío en todas partes del mundo seguía anhelando regresar a su tierra, a la tierra de Israel, y regresar a la ciudad santa, a Jerusalén, como se dice en hebreo, Jerusalén, a Jerusalén, para volver a tomar dominio de ella. En el año 1948, precisamente el 14 de mayo, como ustedes saben, eso no es un secreto, vienen Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, y con la el reciente nacimiento de la ONU, proclaman a Israel como una nación en el Medio Oriente, con un poco de desconfianza, porque eran muy pocas las personas judías que estaban en ese entonces. Pero miren ustedes cómo a partir del año 1948, Israel, los judíos han comenzado a pisar de nuevo la tierra. El texto de Lucas dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y oído a esto, hermano, porque aquí hay algo muy interesante. Alabanzas al Señor. El 14 de mayo del año 1948 se comenzó entonces a anunciar que los tiempos de los gentiles se estaban cumpliendo. Que se estaban cumpliendo quiere decir que se estaban terminando. ¿Por qué? Porque los judíos retornan a su tierra, forman una nación, respaldados por la ONU, por Estados Unidos, Gran Bretaña, por Francia, pero principalmente por Dios, el Dios de Israel. Alabanzas al Señor, que los trae de nuevo, que los planta en su tierra. Escuche esto. Y para el año 1948 los judíos quedaron con un pedacito de tierra, pero no quedaron con el dominio de Jerusalén. Comenzó una encarnizada guerra con los judíos, que tampoco es un secreto. Ahí está escrita en la historia y usted puede averiguarlo. Guerra tras guerra comenzó a sucederse hasta que en el año 1967, en la llamada Guerra de los 6 días, los judíos, escuche este dato importantísimo, logran tomar parte o gobierno, control de la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, que pertenecía a Jordania. Y allí se posicionaron mejor todavía. Y a partir del año 1967 también comenzó a sentirse un gran respeto por la nación de Israel. Alabanza al Señor, de tal manera, hermano, que hasta este momento Israel es una nación poderosa. Eso es un secreto para mucha gente, porque a las naciones gentiles, oiga esto, a las naciones gentiles no les conviene que se diga que Israel es una nación poderosa desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista científico. No le conviene
a ninguna nación del mundo aceptar que Israel es una poderosa nación, pequeña pero poderosa en este momento, y que está plantada precisamente en el ombligo del mundo, en medio de naciones enemigas de ellos. Ahí está. ¿Eso qué le quiere decir a usted y a mí? Que los tiempos de los gentiles se están cumpliendo, están llegando a su final. ¿Está escuchando, hermano? Alabanzas al Señor. El profeta Ezequiel en el capítulo 37 tiene una gran visión, una visión grande, y esa visión tiene que ver con Israel y los gentiles. Escuche por qué. El profeta dice que la mano de Dios vino sobre él y lo llevó en el espíritu a un valle que estaba lleno de huesos, huesos secos, esparcidos, disgregados, regados por toda la faz de la tierra. Si usted lee bien el texto, encuentra que Dios le explica al profeta Ezequiel que esos huesos secos son la casa de Israel. ¿Cómo quedaron los judíos después de que Babilonia lo llevó cautivos? ¿Cómo quedaron los judíos después de que Tito, el general romano, y las tropas romanas invadieron Jerusalén y le cambiaron el nombre a la ciudad y cambiaron el nombre a la tierra de Israel? Quedaron esparcidos por el mundo, ¿verdad? Regados sobre la faz de la tierra, como dice la Biblia, huesos secos, secos en gran manera secos. Los judíos abominables, aborrecidos en medio de todos los pueblos, perseguidos en todas partes. La historia no miente, ¿verdad? Los romanos los persiguieron a muerte, quisieron deshacerse de ellos. Los otomanos les persiguieron a muerte. Les persiguieron a muerte los españoles. Debido a la persecución española, América se llenó de judíos, ¿verdad? Han habido persecuciones para ellos en todos los sentidos, tratando de borrarlos. Eso se refiere a eso se refiere la profecía de Ezequiel. Huesos secos y esparcidos sobre la faz de la tierra, y por cierto secos en gran manera. La pregunta que Dios le hace al profeta es: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos muertos? Y la respuesta del profeta es: Señor Jehová, tú lo sabes. Y Dios le dice: profetiza, hijo de hombre, profetiza y di, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y dice el profeta que cuando comienza a profetizar, se junta cada hueso con su hueso, suben tendones sobre ellos, sube carne sobre ellos y sube piel que los cubre a ellos. ¿Eso de qué está hablando? De la restauración natural del pueblo de Israel. Por eso el año 1948, escuche esto, qué tremendo, alabanzas al Señor, se comenzó a cumplir esa profecía del profeta Ezequiel. Israel ya está en el escenario del mundo, ya está como un pueblo natural, mas no como un pueblo espiritual. Ya aparece allí en el escenario terrenal, es innegable. Han tratado de deshacerse de él, han tratado de borrarlo del mapa, pero no han podido. ¿Sabe por qué? Porque la profecía, la palabra de Dios se está cumpliendo delante de los ojos nuestros y delante de todo el mundo. Quiéralo el mundo, quiéralo las naciones gentiles o no lo quiera, Israel se ha levantado en este momento, alabanzas al Señor, y nadie, escuche esto, nadie puede contra Israel. Usted pudiera escuchar en este momento que todas las naciones del mundo se van a aliar en contra de Israel en este momento. Estoy hablando de este momento. Y todo lo que se diga es falso. Todo lo que se diga es mentira, porque quien ha puesto a Israel allí es Dios, el Dios de Israel. ¿Y por qué los ha puesto allí? Porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito con ellos. En esa profecía de Ezequiel hay un segundo evento, y es que cuando ellos se levantan, ¿verdad? Como un pueblo natural, Dios le pregunta al profeta si hay espíritu en ellos, y se da cuenta que no hay espíritu en ellos, ¿verdad? Se levantaron, sí, pero no había espíritu en ellos. El espíritu se está refiriendo a la vida espiritual que tendrá que tener Israel para que se puedan cumplir los tiempos de los gentiles, ¿sí? Para que los tiempos de los gentiles puedan llegar al final. Entonces Dios le dice al profeta: profetiza al espíritu, hijo de hombre, profetiza al espíritu y di, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Cuáles son esos muertos? Israel, y vivirán. ¿A qué se refiere con que vivirán? A que ese pueblo
retornará a una vida espiritual, a una relación con Dios, a un conocimiento de Dios, del Dios de Israel, en este caso, en un conocimiento al Mesías Salvador, a quien ellos rechazaron, porque así lo dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10, derramaré sobre la casa de Israel espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Qué quiere decir eso? Que se les quitará el velo y van a descubrir que su Mesías efectivamente había venido, y entonces van a comenzar a llorar por él, y ese va a ser el tiempo de la gran tribulación. Alabanzas al Señor. Pero escúcheme bien esto, mi hermano. Para que se cumpla la segunda parte de la profecía, tiene que suceder algo. Y aquí es donde viene algo importante para usted y para mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya Israel está en el escenario del mundo como cumplimiento parcial de la profecía bíblica, de la palabra de Dios, de Ezequiel capítulo 37. Ya se levantaron, escuche bien, ya se juntaron cada hueso con su hueso, y todos los días vemos que más judíos retornan a la tierra de Israel. Pero falta, lo más interesante de esa profecía es cuando el Espíritu sople sobre ellos para darles vida espiritual. Y oiga esto, para que el Espíritu sople sobre Israel, primero tiene que ser removido o removida de aquí, de este escenario terrenal, la iglesia de Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Yo quiero que estas palabras a usted lo llenen de gozo, lo llenen de mucha alegría, hermano, y de mucha esperanza. Usted que ha pasado momentos tan difíciles en estos tiempos, usted y yo que hemos sufrido el rigor de la situación actual, alabado sea el nombre de Jesús. Llénese de confianza y de esperanza en Dios, porque para que Dios sople sobre los judíos, para que el Espíritu venga de los cuatro vientos, ¿sabe qué tiene que pasar? Esta iglesia tiene que desaparecer de sobre la faz de la tierra. Y para que esta iglesia desaparezca de sobre la faz de la tierra, entonces tiene que cumplirse la palabra de Dios, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, alabanzas al Señor. Estamos viviendo tiempos muy importantes a la luz de la palabra del Señor. Ya Israel está en el escenario, la iglesia también está en el escenario, la iglesia es removida, la iglesia es quitada de aquí, y una vez que la iglesia sea quitada de aquí, viene el cumplimiento entonces de la segunda parte de esa profecía. El Espíritu Santo va a soplar sobre Israel en la gran tribulación, y como dice la Biblia, se va a levantar un ejército poderoso, un ejército grande en extremo. ¿Para qué se va a levantar ese ejército? Ese ejército se va a levantar precisamente para enfrentarse al gobierno gentil que estará durante la gran tribulación a través de la bestia, a través del anticristo, que gobernará el mundo durante ese periodo de tiempo. Habrá una confrontación bastante fuerte a la luz de la palabra de Dios. Y escuche esto, Israel se tiene que levantar como un pueblo espiritual preparado, porque los tiempos de los gentiles van a llegar a su final, y porque el tiempo en que los judíos reciban el reino y se cumpla en ellos el pacto o los pactos, los 5 pactos que falta cumplirse con la nación de Israel, alabanzas al Señor, se van a cumplir. ¿Sabe cuándo? Cuando el Señor Jesús venga glorioso en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Se desprenderá del cielo una piedra cortada no con mano, que vendrá a rescatar a los judíos de la tiranía en la que se encontrarán en aquel tiempo de la gran tribulación. Alabanzas al Señor. Y el Señor pisará a las naciones del mundo con su ira, dice la Biblia.
Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Juan dice en el libro de Apocalipsis: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá en su segunda venida y aplastará a los gentiles con su ira, como dice la Biblia. Alabanzas al Señor. Y le devolverá el reino a los judíos, para que los judíos gobiernen la tierra durante el milenio. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Como pueden ver, hermanos, vivimos tiempos muy importantes a la luz de la palabra de Dios. Israel no está puesto allá por casualidad. Los que tienen una interpretación preterista de las profecías bíblicas, que dicen que ya Dios no tiene ningún programa con la nación de Israel, están garrafalmente equivocados. ¿Por qué? Porque Israel no está allí gratuitamente, ¿verdad? Por casualidad, de forma fortuita, no apareció allá en el escenario del Medio Oriente. No, hay un cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros entonces? Que los tiempos de los gentiles se están acabando, pero también nos quiere decir que el tiempo para que la iglesia esté en esta tierra también se está acabando. Alabado sea el nombre del Señor, que está próxima, hermano, la partida nuestra de esta tierra con Jesús a la gloria eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo decía en estos días que tal vez Dios, con todo lo que está permitiendo que suceda, también está permitiendo que tantos creyentes que están amañados en este mundo comiencen a aburrirse aquí. Todos los que han hecho tanto amaño en esta tierra comiencen a aburrirse. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pedro dice de Lot, cuando Lot vivía en Sodoma, dice el apóstol Pedro: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Oiga, escuche bien, Lot estaba aburrido en esta tierra. Lot estaba cansado de la maldad de los hombres, del pecado de los hombres de Sodoma. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé, mi hermano, si usted estará cansado de ver tanta injusticia, de ver tanta maldad en la tierra, de ver tanto desorden desde todos los órdenes políticos, social, económico, hasta religioso. Yo no sé si usted estará aburrido, estará cansado de eso, pero yo le quiero decir en esta noche que yo sí estoy cansado de ello, porque yo, como Lot, soy un justo que moro en esta tierra. Alabanzas al Señor, todos los días afligiendo mi alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que hace la humanidad. Alabanzas al Señor. Tal vez Dios está permitiendo que usted se aburra en esta tierra. Amén. Que usted, hermano, no se sienta contento aquí. Alabanzas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque para usted y para mí hay algo mejor. Y lo mejor que está por venir para usted y para mí es que el Señor haga sonar la trompeta y que esta iglesia suba a encontrarse con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre, dice la Biblia, siempre con el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien, hermano, no sé si dispongo de alguna parte de tiempo todavía para explicar algo más del tiempo de los gentiles. Alabanzas al Señor. Bueno. Hermano Edgar, estamos programados para las 9, hasta las 9 de la noche. Bien pueda, continúe. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Hay otra perspectiva interesante, hermano, sobre los tiempos de los gentiles. Mire, ya he mencionado dos, ¿verdad? Una es que la perspectiva de los gentiles comienza
El tiempo de los gentiles comienza desde que Nabucodonosor lleva cautivo a los judíos hasta la segunda venida de Cristo. La otra o el otro enfoque, el que acabé de mencionar, es el que comienza cuando los romanos en el año 70, entre el año 70 y año 135 de la era cristiana, logran desarraigar a los judíos de su tierra y esparcirlos en las naciones, como dice Ezequiel, capítulo 37, un valle lleno de huesos secos y secos en gran manera. La otra perspectiva que hay con respecto al tiempo de los gentiles, que también es muy interesante y que probablemente si las fusionamos, si las unimos a las tres, nos dan un panorama general de lo que es el tiempo de los gentiles. No que una sea cierta y la otra sea equivocada, más es que si unimos estas tres perspectivas, nos da un panorama general, un enfoque general de lo que es los tiempos de los gentiles. Esta otra perspectiva, que también es muy interesante, a mi juicio es muy interesante, es el engaño generalizado dentro de los pueblos o naciones gentiles, promovido por una bestia escarlata llamado Satanás. En resumen, escuche bien, hay un gobierno políticamente desde Nimrod, capítulo 11 del libro del Génesis, el mundo ha estado sometido al engaño. Si ustedes recuerdan bien, Nimrod es un nieto de Can. Can es un hijo de Noé. Este personaje surge en un tiempo en que toda la tierra tenía una sola lengua, pero esa sola lengua no se refiere a un idioma humano. Esa sola lengua se refiere a un modo o manera o forma de comunicarse con Dios. No había sino para ellos un solo Dios, porque el diluvio había pasado. Noé había enseñado a su familia, a sus descendientes, la creencia en un solo Dios. Y esa creencia en un solo Dios era el lenguaje espiritual que se hablaba en todas partes. Todos los hijos de Noé que se fueron replegando, que se fueron esparciendo, todos llevaban sembrada en el corazón la semilla de esta enseñanza. Por lo tanto, entonces, para el capítulo 11 del Génesis, surge un nieto de Cam, un rebelde, que lo que hace este rebelde es comenzar a hablar, oiga bien, en contra de la enseñanza que se había transmitido hasta ese momento. ¿Por qué digo que no, que surge, por qué digo que la Biblia dice que había en la tierra una sola lengua? Eso dice el libro de Génesis capítulo 11. Y esa sola lengua, ¿por qué digo que había una sola lengua? Porque está refiriéndose es a un lenguaje espiritual. ¿Por qué a un lenguaje espiritual? Lea el capítulo 10 del Génesis y usted encuentra que las naciones habían sido pobladas con diferentes lenguas. Entonces, en Babel, en Génesis capítulo 11, no nacen las lenguas o los idiomas humanos. Ahí lo que está dando a entender es de un idioma espiritual. Necesario leer bien la Biblia, porque el capítulo 10 habla de que las naciones tienen diferentes lenguas, tienen diferentes idiomas. Y en el capítulo 11 dice, tenía toda la tierra una sola lengua, para referirse al idioma espiritual que todos ellos tenían, a la forma de hablar. Pero ¿qué hace este personaje Nimrod? Viene y le dice a la gente de su tiempo, no tenemos que seguir creyendo todo la misma cosa, no tenemos que hablar todos el mismo idioma, no tenemos que todos estar creyendo en el Dios de Noé, no. Y entonces él se autoproclama como una deidad, como un gobernante, como un rey, como alguien principal, y demanda que se le adore, y allí surge la adoración pagana que hasta el día de hoy ha prevalecido. Sí, recuerden ustedes que Nimrod murió. Se dice la historia que él sostuvo relaciones sexuales con su madre llamada Semiramis, y de ese incesto nació un hijo llamado Tamuz. Cuando Nimrod murió, entonces dice la historia que lo enterraron en una parte, ahí sembraron un árbol y siempre dijeron que ese árbol representaba a Nimrod, y ahí nace también la llamada doctrina de la reencarnación. Nimrod no ha muerto, Nimrod lo que ha hecho es que ha reencarnado, y comienza a plagarse toda la tierra, escucha hermano, de una falsa creencia, de un falso lenguaje espiritual. Y ese lenguaje espiritual lo que ha traído es confusión a toda la tierra.
De ahí surgen todas las religiones. Por eso es que todas las religiones, una habla un idioma, otra habla otro idioma, y todos los idiomas que hablan las falsas religiones, escuche bien, es porque cada religión tiene una perspectiva de su Dios. Y a eso se refiere entonces lo de que viene una confusión en toda la tierra. Los unos hablan un lenguaje y los otros hablan otro, pero tiene que ver con un lenguaje espiritual, más no con un lenguaje humano. Todos están hablando de Dios, pero lo están haciendo de forma diferente, ¿verdad? Como surgió, por ejemplo, en la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante, algunos comenzaron a hablar de Dios de una forma, de Cristo de una forma, otros de otra forma, y usted lo ve hasta el día de hoy. Hoy hay un sinnúmero de religiones cristianas y todos hablan de Dios de diferente forma. A Jesús lo presentan de una forma unos, a Jesús lo presentan de otro. ¿Y eso a qué se refiere? A una confusión de lenguas, a una confusión de idiomas espirituales. La gente tiene diferentes perspectivas del evangelio en el día de hoy y diferentes perspectivas acerca de Jesús. Entonces, a mi juicio, los tiempos de los gentiles con respecto a lo espiritual, oiga esto, comienzan en Génesis capítulo 11 y se extienden a lo largo de toda la historia. Surgen con un hombre que se levanta en el escenario terrenal para autoproclamarse Dios, demandar ser adorado, y trae una gran confusión en la humanidad. Y van a terminar estos tiempos con un hombre que se va a autoproclamar Dios durante un tiempo en la gran tribulación, y va a hacer que las naciones del mundo, escuche, que todos los pueblos del mundo vengan y le reconozcan a él como su único Mesías o como su único Salvador. ¿Quién es ese hombre que va a surgir? La bestia o el anticristo que va a surgir durante la gran tribulación. Si podemos darnos cuenta, hermanos, los tiempos de los gentiles comienzan entonces desde la perspectiva espiritual, comienzan desde Génesis capítulo 11 y van a terminar, escuche bien, en Apocalipsis capítulo 19 con la segunda venida de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, políticamente desde Nimrod el mundo ha estado sometido al engaño. Religiosamente desde Nimrod el mundo ha estado sometido también al engaño. Y para el cumplimiento de los tiempos, entonces aparece Jesús para derrotar el imperio del diablo. En Armagedón el diablo será encerrado por 1000 años, dice la Biblia. En Génesis capítulo 11 comienza con Nimrod. En la segunda venida de Cristo comienza con otro Nimrod, termina con otro Nimrod, que en este caso será la bestia o el anticristo, que estará presente en la tierra para cuando Jesús venga en su segunda venida. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que quiero entonces, hermano, que comprendamos con todo esto es que estamos viviendo tiempos muy importantes a la luz de la palabra de Dios y a la luz del panorama profético de la Biblia. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir, iglesia del Señor? Que nosotros hasta este momento ya deberíamos todos los creyentes ya deberíamos estar listos, ya deberíamos estar preparados, y todos deberíamos estar a la expectativa de que suene la trompeta, alabanzas al Señor, para que juntos seamos arrebatados y seamos llevados con el Señor Jesús y a encontrarnos con Él. Alabado el nombre del Señor, ya que a este mundo no le espera nada bueno, hermano. Alabanza al Señor. Los que están esperando, hermano, que quedarse, yo me quedo y de pronto en la gran tribulación tengo una oportunidad, porque quizá en la gran tribulación haya un segundo viaje. Yo quiero decirle en esta hora, hermano, no hay segundo viaje. Para el arrebatamiento solo hay un viaje y no hay más. Por eso hay que treparse hoy en el arca de salvación que es la iglesia. Por eso hay que subirse en este vehículo que está a punto de partir. Alabanza al nombre del Señor, porque no hay un segundo viaje. Iglesia del Señor Jesús, aleluya. Yo te animo en esta noche para que estés listo, para que estés preparado, porque va a sonar la trompeta. Y
y estos tiempos de COVID-19 nos están anunciando, alabanzas al Señor, que el mundo va a entrar en una crisis muy grave y que probablemente en medio de esa crisis grave que vendrá, alabanzas al nombre del Señor, aparece un hombre para presentarle la solución al mundo y decirle a la humanidad: yo tengo la solución para ustedes desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, aún desde el punto de vista, alabanzas al Señor, de salud. Yo tengo la solución para todos ustedes, y va a engañar al mundo entero, pero para ese entonces ya la iglesia no estará aquí, ya nosotros nos habremos ido con Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero con estas palabras alentarte, mi hermano y mi amigo, en esta noche. Quiero alentarte a seguir. Quiero alentarte para que sigas creyendo, confiando, perseverando, esperando. Alabado sea el nombre del Señor, para que sigas viviendo en santidad, para que sigas viviendo en obediencia, porque el que prometió va a cumplir. El que dejó su palabra escrita y la está cumpliendo, también la va a cumplir con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte ahí donde te encuentras, mi hermano, a que levantes tus manos en esta noche, a que le des gracias a Dios por haberte permitido conocer el evangelio. Alabanzas al Señor por habernos permitido esta noche escuchar esta palabra, y a pedirle al Señor que nos ayude, porque estamos viviendo tiempos interesantes. Soberano y eterno Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche, en compañía de todos mis hermanos, Señor. Gracias, Padre Celestial, en esta hora. Bendito, bendito tu nombre, Señor Jesús. Gracias.